Buen día, séptimo. Espero hayan tenido un descansado fin de semana, ya, en cuarentena, sin salir a sus calles para no contagiar, ni ser contagiados. Desde luego, espero que se encuentren todas sanas al día de hoy. La clase del día de hoy es la cultura del neolítico. Tiene como objetivo comprender el impacto de la revolución agrícola en la transformación de la cultura en el neolítico, ¿cierto? Por lo tanto, hace referencia a una revolución, al descubrimiento de la agricultura. O sea, sin agricultura no hay neolítico, pero bueno, eso lo vamos a dilucidar en la medida en que avanza la clase, ¿ya? Recuerden siempre estar con su cuaderno, tomando apuntes, poniendo el título, la fecha y escribiendo desde luego el objetivo, ¿ya? Desde luego el video va a ser enviado con los PowerPoint anteriores también, así que desde ahora en adelante irá video y PPT. Para que puedan ir tomando, si quieren las que puedan y quieran, lo pueden imprimir e ir tomando apuntes sobre el PPT, que de repente es más fácil, es más sencillo ver el video tomando apuntes junto con el PPT. Desde luego hay cosas que no van a aparecer, como por ejemplo algún video que vayamos a poner, pero pueden tomar apuntes igual. Bien, vamos con la clase del día de hoy, la cultura en el neolítico. En esta imagen, a diferencia de la clase con la que iniciamos, o sea, de la imagen con la que iniciamos la clase anterior, hay pero profundas diferencias, enormes diferencias respecto de, por ejemplo, tenemos que en la clase anterior habíamos visto que los hombres vivían en cavernas, habían descubierto algún tipo de arte, eh, habían eh, estaban cazando animales, pescando, eh, habían descubierto el fuego, estaban trabajando en algunos utensilios como flechas, cuchillos, de piedra principalmente, pero esto es totalmente distinto. Esta imagen hace referencia a algunas cosas. Evidentemente aquí ya el hombre descubrió la agricultura, tiene un trabajo, digamos, asegurada su alimentación, porque descubre la agricultura. Eso permite una serie de cosas, una serie de cambios. Ya, como tiene más tiempo también, porque tiene asegurada su alimentación, ¿cierto? Tiene carne asegurada también aquí, porque tiene la ganadería, ¿cierto? Eh, Aparecen otros tipos de oficios, como por ejemplo, este es un horno, aquí no están haciendo pan amasado ni mucho menos, sino que si se fijan, lo que están haciendo son eh, alfarería, ¿ya? Y esto solo es posible cuando el hombre descubre la agricultura, porque cuando descubre la agricultura le queda tiempo para poder dedicarse eh, a otros oficios, como por ejemplo la alfarería, que es importante porque le permite guardar alimentos, ¿ya? Fíjese, acá hay artesanos, ¿ya? Aquí están trabajando un metal probablemente, ¿ya? Las viviendas son distintas, tienen otra lógica. Acá hay mujeres trabajando en telares, probablemente procesando comida, alimento, para conservarlo de una manera distinta. Por lo tanto, acá tenemos una sociedad que no vive al día, que no vive en el día a día. Probablemente estamos frente a una sociedad que evidentemente descubrió la agricultura, pero que también se hizo sedentaria, es decir, se quedó en un lugar para poder establecerse y asegurar su futuro, ¿ya? Eh, Eso con esta imagen podríamos encontrar un montón de otras cosas más, como por ejemplo acá está también, esto es una fragua probablemente, para trabajar otro tipo de metales y aquí los van moldeando, ¿ya? Pero podríamos encontrar un montón, por ejemplo, la modificación del entorno. La modificación del entorno, acá está. Por ejemplo, esto es simétrico, esto tiene un orden. Esto sin la intervención del hombre es imposible, ¿ya? El uso de materiales, ¿ya? Esto significa que el hombre modifica su entorno para sacarle un mejor provecho. Bien. Ahora, la pregunta es, ¿qué impacto tiene la agricultura en la cultura humana? ¿Ya? Bueno, tiene mucho impacto. Este video parece bien sencillito, pero lo vamos a utilizar para complementar lo que vamos a decir en la clase, que es el neolítico, que es, digamos, donde cobra importancia
la agricultura, ¿ya? Vamos a ver acá. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Happy Learning. Como todos sabéis, la prehistoria se divide en 3 grandes periodos: el Paleolítico, el Neolítico y la Edad de los Metales. Hoy vamos a conocer el Neolítico. Empieza 8000 años antes de Cristo, con el descubrimiento de la agricultura y de la ganadería. Los hombres y las mujeres del Neolítico fueron capaces de producir alimentos cultivando la tierra y domesticando animales. Se puede decir que fueron los primeros ganaderos y agricultores de la historia, mejor dicho, de la prehistoria. Como tenían que cuidar sus cultivos y sus rebaños, construyeron pequeños poblados y empezaron a vivir en ellos de una manera estable. Es decir, se hicieron sedentarios, no como los hombres del Paleolítico, que eran nómadas, porque siempre estaban viajando. Los primeros poblados neolíticos se situaban en lugares fértiles, cerca de los ríos, ya que así podían acceder fácilmente al agua y podían regar los campos y dar de beber a los animales. Ya sabéis que el agua es imprescindible para la vida. Las primeras plantas que se cultivaron fueron cereales, como el trigo, o legumbres, como los garbanzos. Pero, ¿sabéis cuáles fueron los primeros animales que se domesticaron? Pues fueron los perros, las ovejas, las cabras y los cerdos. Durante el Neolítico se inventaron muchas cosas, como la cerámica o el tejido. Pero el invento más importante, sin duda, fue la rueda. Hoy en día, en el siglo XXI, seguimos utilizando la rueda en muchísimas cosas, como podéis ver en las imágenes. La verdad es que es interesantísimo conocer el pasado y saber de dónde vienen las cosas. ¿A que sí? Adiós amigos, y no olvidéis suscribiros a Happy Learning TV. Bien. ¿Por qué es importante, digamos, más que por qué es importante? Aquí la pregunta clave es, ¿por qué hay tantos inventos en la época? Durante el Neolítico. ¿Por qué hay tantas creaciones? ¿Por qué el hombre pudo crear la rueda? ¿Por qué el hombre pudo crear el telar? ¿Por qué el hombre pudo crear la cerámica? ¿Por qué hay tantos inventos? Lo cierto es que la revolución agrícola le permite al hombre tener tiempo disponible, ¿cierto? Para poder dedicarse a otras actividades. Por eso es importante la revolución agrícola. ¿Por qué se puede dedicar a otras actividades entonces? Porque básicamente tiene asegurada su alimentación. La agricultura permite producir alimentos no para el día, sino que básicamente te permite producir alimentos y guardar esos alimentos y poder ocuparlos en el futuro. Es por eso que el hombre, cuando descubre la agricultura, se puede dedicar a otro tipo de actividades. Y es en esas actividades, en el descubrir su entorno para mejorar su existencia en el medio, ¿cierto? Es que, por ejemplo, descubre la rueda, es que, por ejemplo, descubre la cerámica, es que, por ejemplo, descubre el crear telas, es que, por ejemplo, descubre cómo pulir una piedra o cómo trabajar un metal, ¿ya? Por eso, porque le queda más tiempo y no anda pensando en cazar comida para el día, sino que tiene asegurada su alimentación. Bien, vamos a ver algunas fuentes, desde luego no las van a notar, pero para que nos vayamos dando cuenta de qué se trata esto de la revolución agrícola. Dice acá, agricultura y acumulación. La domesticación de plantas silvestres, especialmente la agricultura de los cereales, como el trigo por ejemplo, su selección y cultivo fue la invención técnica neolítica que permitió a la tribu la acumulación de un sobreproducto alimentario con carácter permanente, a partir del cual fue posible un desarrollo social. Permitió la agricultura, ¿cierto?,
producir más de lo que necesito yo en el día. Por lo tanto, me permito yo, a través de la agricultura, asegurarme alimento para el mañana, para el futuro, y es en ese sentido que me permite a mí proyectarme, no solo como individuo, sino que como sociedad, hacia el futuro. Permite desarrollo social. Y la especialización. Estas dos fuentes son claves. Dice, en el Neolítico la especialización tecnológica, así como el comercio, se aceleraron. ¿Ya? ¿Por qué el comercio? Porque si a mí me quedaban excedentes y yo tenía asegurada mi alimentación, ese excedente lo podía intercambiar con otras tribus de otros lados. Por lo tanto, eh, la agricultura no solamente significó la acumulación, o perdón, el aseguramiento de la alimentación, sino que también permitió el surgimiento del comercio. Porque sin excedentes no hay comercios. Y dado que la agricultura liberó energía e imaginación humana, florecieron oficios tales como, le mencionaba anteriormente, la alfarería, la cestería, el tejido, la artesanía en cuero, la confección de joya, el tallado en madera, la pintura, la arcilla y la escultura en piedra. ¿Ya? Por eso es clave la agricultura. Es el descubrimiento más revolucionario en la historia de la humanidad. ¿Qué podemos extraer de estas fuentes? Primero, que la agricultura le permitió al ser humano asegurar su alimentación. Ya no tenía que andar detrás de megafauna, cazándola, ni recolectando raíces, ni los frutos que estuvieran disponibles en el medio. ¿Por qué? Porque como dice el punto 2, el ser humano modificó su relación con el entorno, producto de la alteración de los procesos naturales. Porque si antes yo me encontraba una plantita de choclo, yo sacaba ese choclo y me lo comía. Pero no pensaba en plantar o sembrar maíz. Pero con la agricultura yo altero ese proceso natural. Entonces ahora hago que en un sector donde yo me establezco, voy a producir maíz para el día de hoy y para el mañana. Por eso el hombre altera el orden, o altera el proceso natural y lo hace para su beneficio. ¿Ya? Como por ejemplo la domesticación de animales que aparecían ahí en el video, ¿cierto? Pero también de plantas, y algo muy importante es la canalización de aguas. ¿Ya? Porque sin canalización de aguas yo me quedo a merced, digamos, de lo que me deje sembrar o lo que me deje cultivar el medio ambiente a través de las lluvias. Pero cuando yo canalizo un agua, significa que puedo asegurar el regadío, ¿cierto?, de mi plantación, y puedo asegurar el consumo de esa agua. Y como punto 3, se pudo planificar a través de la agricultura, o la agricultura le permite al ser humano planificar el futuro al asegurar su abastecimiento. Es decir, pensemos en el futuro, pero ¿cómo pensar en el futuro si andamos cazando y recolectando? No podemos, pues tenemos que estar pensando en el día a día, en cazar para vivir el día. Pero cuando yo descubro la agricultura, ese seguro, perdón, a ese futuro, yo ya lo tengo abastecido. Con alimentación, con elementos, con tecnología, etcétera, etcétera. Y como lo tengo abastecido, ese futuro, lo puedo planificar. Puedo saber qué es lo que quiero hacer en determinado momento. Y en el punto 4 dice, comienza a especializarse y comienza la división del trabajo. Porque no todos necesitan ser agricultores, no todos necesitan ser ganaderos, no todos necesitan ser pescadores, no todos necesitan ser constructores, sino que también aparecen otros oficios, que es lo que nosotros conocemos como división del trabajo. ¿Por qué? Porque durante el Paleolítico la mayor parte existía cierta división del trabajo, ¿cierto? Pero principalmente la actividad primaria era el cazar y recolectar. Pero ahora no, la agricultura significa una diversificación de actividades. Y como hay diversificación de actividades, tienen que haber especialistas, especialistas en tallado en madera, en joyas, en alfarería, ¿cierto? En cultura en piedra, en pintura, en construcción, en pesca, etcétera, etcétera. ¿Ya?
Por eso es que el hombre comienza a especializarse, porque lo necesita. Algunos avances culturales del Neolítico, por ejemplo, herramientas y utensilios, se relacionan con un mayor dominio de herramientas, piedra pulida y el desarrollo de la alfarería para la acumulación. Miren, cántaros de barro y objetos decorativos. Acá tenemos un cántaro que probablemente permite la acumulación de lo que sea, pero principalmente tiene que haber sido algún líquido, ¿ya? Eh, Acá este es un molinillo, un mortero de piedra para moler granos. Esto es posible encontrarlo en varias casas en las zonas rurales. De hecho, yo en mi casa tengo un par de piedras de estas, ¿ya? Un molinillo, un mortero para moler maíz. Aquí me acuerdo que mi abuelita nos mandaba moler maíz para las gallinas, ¿ya? Puntas de flecha de piedra, ¿ya? Fíjense la simetría, el orden, hay trabajo, hay tiempo dedicado a esto, ¿ya? Bueno, estos son utensilios típicos del neolítico, porque dan cuenta de una acumulación específica, de acumulación de alimentos, de tiempo disponible. El que andaba cazando y recolectando no podía andar con esto, porque no podía acumular, ¿ya? Mucho menos un mortero de piedra para moler grano. Pero si el hombre que descubre la agricultura necesita de esto, lo necesita. ¿Por qué? Porque es sedentario y necesita su abastecimiento. Vamos a ver otros avances culturales. Expresiones artísticas y rituales se relacionan con el desarrollo del pensamiento abstracto, no del concreto, sino que del pensamiento abstracto. Y nociones religiosas sobre la muerte y la relación con las fuerzas de la naturaleza. Miren los menhires, rocas de hasta 11 metros de altura, elevadas en forma aislada, o bien como parte de un conjunto. Se ha especulado que fueron utilizados para la observación astronómica. El hombre del Paleolítico, que andaba cazando y recolectando, andaba prácticamente pensando todo el día en cazar, recolectar, mirando el suelo para poder alimentarse. Sin embargo, el hombre del Neolítico que descubre la agricultura pudo también dedicarse a la observación astronómica, porque tenía mayor seguridad de subsistencia, ¿ya? No andaba pensando en que lo iba a cazar un tigre de dientes de sable, sino que estaba, digamos, establecido en un lugar con tiempo para ello. Por eso aparecen este tipo de expresiones artísticas, ¿ya? Y los dólmenes, que son construcciones que se cree que fueron ocupadas como monumentos funerarios y suelen tener la forma de un portal, ¿ya? Para esto se requiere tiempo, para esto se requiere técnica y para esto se requieren personas que realicen este trabajo, especialistas que realicen este trabajo. Por eso estas son características, estos dos expresiones artísticas o arquitectónicas son originarias del Neolítico, porque representan todo aquello que mencionamos anteriormente. ¿Ya? Representan tiempo, representan técnica y representan que hay personas que especializadas en hacerlo. Otro tipo de expresiones, ¿cierto? Por ejemplo, el arte. Este es un arte con mucho más dedicación, con mucho más tiempo, que expresa religiosidad, tiempo, especialización. La técnica es totalmente distinta. Y la vasija, ¿cierto? Que pertenece al neolítico chino, hace 2500, 2000 años antes de Cristo, es decir, hace 4000 años atrás principalmente, donde es una alfarería que nos indica que hay técnica y arte al respecto. O sea, hay una persona especialista en hacer esto. Hace 4000 años atrás. No menor, importante. Entonces, como actividad, ¿qué impacto tiene la agricultura en la cultura humana? Y ustedes van a completar la tabla con los impactos que tuvo el descubrimiento de la agricultura durante el Neolítico. ¿Cuál es esa tabla? Por ejemplo, en la relación con el entorno. ¿Qué impacto tuvo en el ser humano y la relación que tiene este con el entorno el que haya descubierto la agricultura? ¿Qué impacto económico y qué impacto cultural? Por ejemplo, para que como modelo de respuesta le agregué lo siguiente. Dice, por ejemplo, un impacto económico le permite al ser humano asegurar su alimentación y diversificar su actividad productiva. Tiene asegurada su alimentación porque tiene, eh, digamos, saldos o digamos, excedentes de cereales, de carne, lo que sea, ¿cierto?
que asegura la alimentación del futuro y como tienen asegurada la alimentación del futuro, pueden diversificar su actividad productiva. Por eso es que hay gente que se dedica a la alfarería, otro a la agricultura, otro al telar, otros a la pesca, otros a la construcción. Entonces, tiene un impacto económico también en las primeras sociedades que descubrieron la agricultura. ¿Ya? Eso fue, digamos, la clase que les enviamos el día de hoy, 23 de marzo. Tienen hasta el día de viernes para enviar el, la actividad. Que tengan un buen día lunes. Hasta luego.